Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver el punto 5 del parcial, que era sobre operaciones conmutativas y no conmutativas. Y recordemos que hemos visto que la adición y la multiplicación son operaciones conmutativas en los números reales, en el conjunto de los números reales. La sustracción será conmutativa, entonces nos pregunta, hombre, no responde pues la sustracción no es una operación conmutativa, pues existen pares de números reales, pues existen pares de números reales en donde al cambiar el orden de operación bajo la resta cambia el resultado, en donde cambiar el orden de operación bajo la resta cambia el resultado, cambia el resultado. Entonces, la conmutatividad es que todo par de números del conjunto operados bajo la misma operación, siempre el orden en que los operes no cambia el resultado. Y en este caso, si pasa, entonces usted puede poner una función def que reste, para restar una función def. Entonces la ponemos como línea de Python. Entonces señalamos la línea, la oprimimos la Y y creamos restar, le ponemos entre paréntesis para los argumentos y terminamos con dos puntos, y para que sea una operación binaria pues ponemos dos argumentos a y b y retornamos return la resta de ellos, a menos b. Con eso creaste la función y ahora la llamas. Entonces la función restar. Entonces la función restar, si opera sobre 1 y 2, siempre sobre números diferentes, pues al restarlos, en este caso te da menos 1, en el orden, si el 1 está de primero y entonces está del segundo. Y restar, si la evalúas en esos mismos números, pero cambiado el orden, el 2 de primero y el 1 de segundo, ya la resta, mira, restar, aquí le ponemos res, ya restar nos da es 1. Es decir que uno podría comparar y decir, bueno, es que la restar 1 y 2, 1 menos 2, será diferente. Entonces aquí le ponemos signo de admiración igual, para decir será diferente a restar 2 y 1, y él le dice que sí. Entonces, por lo tanto, la resta en algunos casos no es el orden de los que operas, no arroja el mismo resultado. Conclusión: en la resta de números reales, cambiar el orden de los operandos, en este caso el minuendo sustrayendo, en general cambia el resultado. En general cambia el resultado. Y si en algunos casos pasa, pues entonces concluimos que no es conmutativa. Lo que hace que esta operación en R sea no conmutativa, y conviertes esta línea, la señalas aquí afuera. Entonces, para señalarla, la tocas aquí en el lado izquierdo y la cambias con M a que sea línea markdown. Entonces la cambias así, a línea markdown, y esa conclusión le ponemos como negrilla. Entonces lo delimitamos entre doble signo de asterisco, y así concluimos en este parcial la pregunta sobre si en R la resta es conmutativa o no.
Entonces aquí vamos a ver, bueno, al menos uno de los parciales, a ver cómo les fue. Y revisamos, bueno, pues alguno que haya trabajado esa parte. En cuanto a esa pregunta de conmutatividad, vamos a ver aquí, tenemos así, la sustracción no es conmutativa, porque si intercambiamos el orden del sustraendo, bueno, sustraendo y disminuyendo, el resultado no siempre es el mismo, y ponemos como, y por el estudiante pone como ejemplo 4 menos 3 y 3 menos 4, y que en este caso cambia el signo del resultado. Entonces ahí tenemos, y para la división lo pone con 64 dividido 8 y 8 dividido 64, y ahí muestra que efectivamente ahí obtiene resultados diferentes. Entonces es una manera de argumentar por contraejemplo muy buena. Entonces aquí tenemos bien. Y ahora sí, otra pregunta era si la suma y la diferencia del producto de dos números irracionales son racionales. Bueno, esa nos muestra que, por ejemplo, si sumas irracionales no siempre te da irracional, con el ejemplo de pi, y que el producto de números irracionales no necesariamente debe dar como resultado un número irracional, pero no mostró el contraejemplo. No mostró el contraejemplo. Entonces acá, en esa pregunta, vamos a completarla acá, y es que están hablando sobre las sumas y productos de números, las sumas y productos de números racionales. Bueno, pues la suma y los productos de números racionales e irracionales. Ahí se quiere preguntar en ese punto 4 sobre cómo es esas operaciones de suma y multiplicación en los números racionales y en los números racionales, y le dice explique por qué la suma y la diferencia y el producto de números, voy a dejarlo en racionales, siempre son números racionales. Es decir, en los números racionales esas operaciones son cerradas o clausurativas. Los racionales se comportan bien bajo la suma, la diferencia, el producto. Siempre ellos se van a comportar muy bien bajo esas operaciones, si son los racionales. De hecho, ellos son un campo, entonces se comportan muy bien con esas operaciones, en particular con la suma y el producto. Pero el producto de números irracionales necesariamente será irracional. Esa es la primera pregunta. El producto de dos números irracionales necesariamente es irracional. Es decir, ¿será que los irracionales también se comportan de manera cerrada? ¿Y qué pasa con la suma? Entonces aquí le ponemos una solución. Entonces aquí le ponemos solución del punto 4 sobre la cerradura dura o clausuratividad de la suma y la multiplicación en el conjunto de los números irracionales, en el conjunto de los números irracionales. Entonces aquí bueno, pues mostramos primero que vamos a ponerlo con la suma y luego con el producto. Entonces voy a poner esta de segundo, control X, y aquí le ponemos esta, control V. Entonces en el producto de números irracionales necesariamente es irracional. Entonces aquí clausuratividad de la suma y la multiplicación, aquí le ponemos la L, multiplicación y en el conjunto de los números irracionales. Entonces aquí mostramos que la suma en los irracionales no es cerrada. Entonces la primera es que la suma en los irracionales no es cerrada. Pues aquí los estudiantes lo hicieron muy bien y es con pi. Entonces ellos pusieron porque backslash
pi adicionado a menos pi, al inverso aditivo de él, al inverso aditivo de pi. Entonces aquí le ponemos el inverso aditivo con menos backslash pi. No me da un irracional, me da el 0, y 0 no es racional, y 0 no es racional, siendo que pi menos pi sí lo son, siendo que pi backslash pi y su inverso aditivo sí lo son, sí son irracionales, y lo podemos verificar con Python. Uno dice así como en la línea de código le pides import simpy, y él te puede traer a pi. Entonces miren acá pi, y él demuestra, bueno, pero es que pi no está definido. Pues import simpy, import simpy no, sino de from, con la sentencia from simpy, importe todo de ella, import asterisco, y así miren que nos funciona, nos dice sí, nos trae a pi, pero en su representación literaria o exacta. Bueno, entonces ahora en representación decimal le decimos .evalf, aplicamos el método de evalf a pi. Este es eval, que le ponemos evalf, y él nos trae su representación decimal aproximada, en la que nos muestra que la parte decimal es no repetitiva. No nos muestra el carácter infinito porque no nos muestra sino una parte de décimas. Podemos en Python pedir más, pero él nos muestra su carácter de que esa representación decimal es no periódica. Y lo mismo para menos pi. Entonces le puede pedir, bueno, y ahora sí dame cuánto es menos pi, .evalf. Entonces, bueno, aquí le pone a todo el paréntesis, entonces lo ponemos a todo el inverso entre paréntesis, y aquí él dice, bueno, el atributo mul no tiene atributo evalf, evalf. Entonces aquí y nos da menos, y también nos muestra que la parte decimal es no repetitiva, 14, 15, 92. Entonces así uno ve que efectivamente pi y menos pi son números ambos irracionales, al menos lo ve por el carácter no repetitivo de su representación decimal. También lo pueden ver con el contrario, lo puede ser con raíz de cualquier primo y su inverso aditivo, porque la suma de un número irracional con su inverso aditivo, que también siempre va a ser irracional, siempre va a dar el racional 0. Entonces, al sumar irracionales no siempre me da irracional. Entonces así, nada más, este nos queda muy bien, queda faltando un poquitico. Muy buen trabajo del grupo, y aquí les mostramos pues entonces las bondades de la librería SymPy para hacer eso. Bueno, también vamos a ver si con NumPy, cuando importamos import NumPy as np, bueno, pues entonces tráigame a np.py para que me traiga el número pi, y me lo trae, bueno, pues también me lo trajo de 3.14 hasta 7.93. Bueno, nos dio un poquito, una décima más que es SymPy. No, de todas maneras, queda como tarea como buscar en Python cuando podemos ver muchas más cifras decimales de un número. Con Wolfram se pueden apreciar muchas más, muchísimas más. Bueno, apreciar como posiblemente hasta 100 cifras decimales para que veas el carácter de que la parte decimal de un número irracional es infinita, y corroborar de que es también la de los irracionales no repetitiva, la parte de su parte decimal. Muchas gracias.